Vengo a tu altar, vengo a tu mesa, donde ministro es pan y vino a mi ser. Restauración de mi genética sucede cuando como y bebo la verdad. Pues por el nuevo pacto comemos en memoria de ti. Hay sanidad, liberación, maná que desde el cielo descendió. Señor, tú aderezas mesas, tu vino hace hoy mi copa rebosar. Esta es comida verdadera, esta es bebida verdadera en mi ser. Vengo a tu altar, vengo a tu mesa, donde ministro es pan y vino a mi ser. Restauración de mi genética sucede cuando como y bebo la verdad. Pues por el nuevo pacto comemos en memoria de ti. Hay sanidad, liberación, maná que desde el cielo descendió. Señor, tú aderezas mesas, tu vino hace hoy mi copa rebosar. Esta es comida verdadera, esta es bebida verdadera en mi ser. ¡Aleluya! Una vez más, una vez más. Aleluya. Gloria a Dios. Buenos días, amados hermanos, amigos. Es un privilegio el poder estar una vez más con ustedes. Me gozo por la oportunidad. Hoy es un día muy especial. Fíjense, lo primero es que es la Santa Cena del Señor. Y lo segundo, que es la primera Santa Cena después de la cuarentena. Así que me siento como Josué saliendo de el desierto y comenzando ya el camino de la tierra prometida. Bueno, esta es una forma de mirarlo, de verlo, y creo que el Señor ha hecho para nosotros un día muy especial. Amén. Antes de iniciar, quisiera también recordarle a usted que no hay un privilegio más grande que el que podamos alabar, glorificar, exaltar y adorar al Señor. Tal vez en este tiempo no hemos podido hacerlo de la manera que nos gustaba o nos gusta, pero más adelante tendremos esa gloriosa oportunidad. Amén. El tema que quiero tocar hoy, a pesar de que Santa Cena no es un tema que venga con ella, pero sí tiene que estar incluido definitivamente porque es parte de la vida de los creyentes. Así que el tiempo de la visitación del Señor. Nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender y tenemos que asumir el hecho de que el Señor tiene tiempos en los cuales nos visita. Y qué difícil muchas veces es reconocer el tiempo en el cual Él lo hace. Y cuando no lo hacemos, o sea, cuando no reconocemos, pues perdemos. Y mire lo que dice la palabra del Señor, es muy tremendo porque dice Lucas 19:44. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo
de tu visitación. Oiga, qué cosa tan tremenda. El Señor Jesús hablando, recordando lo que el Señor dijo en el Antiguo Testamento. Porque no conociste el tiempo de tu visitación. Así que de eso se trata en esta mañana. Así que le voy a pedir, por favor, cierre sus ojos allá donde está y oremos juntos. Padre, en el nombre precioso de Jesús, nos presentamos delante de ti para rogarte y para suplicarte tengas a bien mirarnos, tengas misericordia y que podamos, Señor, atesorar en nuestro corazón lo que quieres decirnos el día de hoy. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Muy bien. Entonces, lo primero que el Señor reclama al pueblo de Israel es que no reconoció el tiempo de su visitación. Por lo tanto, fueron esclavos. Por lo tanto, fueron deprimidos. Por lo tanto, fueron diezmados inclusive, porque los pueblos enemigos los mataron, hicieron con ellos lo que quisieron. Y verdaderamente eso fue porque ellos no lograron darse cuenta del tiempo en el que el Señor vino a visitarlos. Así que por esa razón es de que necesitamos nosotros entender cuál es el tiempo de nuestra visitación. ¿Cómo le explico esto, Dios santo? Mire, fíjese. Lo que nosotros tenemos que entender es cómo y cuándo el Señor Jesús viene a nuestro domicilio, a nuestro hogar para visitarnos. Así que lo primero que tengo que darme cuenta es de que los diferentes lugares donde el Señor Jesús ingresó, donde el Señor Jesús llegó en su tiempo de ministerio sobre la tierra, nos muestran a nosotros cuáles son los lugares donde Él nos visitó. Lo primero que quiero yo explicarle a usted es de que Bet significa casa. Entonces, en base a eso, hay varios nombres en la palabra del Señor que quieren decir casa con algún apelativo más. En este caso, la primera habitación, la primera casa que el Señor nos muestra que llega se llama Belén o Betlehem, según lo que el nombre del lugar en el Antiguo Testamento. Ahora miren, dice Betlehem, que quiere decir casa de pan. Un lugar en Palestina, claro, estaba en Belén de Judea. Pero mire, lo resaltante es de que Belén o Betlehem quiere decir casa de pan. Y esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que reconocer que el Señor nos visita en determinadas temporadas. Mire lo que pasa aquí según la palabra. Mateo 2, 1 y 2 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Este verso nosotros lo conocemos hasta la saciedad de pronto, porque siempre lo hemos alineado, lo hemos usado para hablar del nacimiento del Señor. Yo recuerdo de niño en el cual todavía nosotros teníamos el hecho de celebrar el nacimiento del Señor, o sea, del nacimiento del Señor según lo que en la tierra se da. Y bueno, me refiero a la humanidad, al mundo. Entonces, este verso era muy importante. ¿Por qué? Porque hacíamos hasta teatros y teníamos los Reyes Magos y ellos nos disfrazaban, los maestros de ese tiempo nos disfrazaban con barbas. Imagínense un niño de 4 o 5 años disfrazado con barba y con pelo largo y con un atuendo a la usanza de Israel, haciendo de los Reyes Magos y todo esto. Pero yo quiero llevarlo en este día
a conocer un poquito más a fondo sobre el asunto de los magos. Los magos en realidad toman ese nombre ya a posteriori porque resulta que los medos era una parte digamos, las potencias que había en ese tiempo, los medos y los persas. Entonces, los persas tuvieron gran influencia, los persas fueron los que gobernaron, los persas fueron los guerreros, los persas fueron los que conquistaron, pero los medos se quedaron en un área totalmente espiritual. Y ellos vienen a ser hombres fieles, inclusive que tenían hombres, podrían ser, digamos, llamarles hombres espirituales, que se dejaban guiar por cierta información que el Señor ha dejado. Ahora, ¿cómo es esto? El Señor nos ha dejado información escrita, que es la palabra profética más segura, pero también hay un evangelio, amado hermano, escrito en los cielos. Ese evangelio que está ya escrito en los cielos no es para nosotros, a saber para quién el Señor lo ha dejado allá escrito, y lo hace por medio de todas las estrellas y todas las constelaciones y todos los planetas. En fin, hay varias cosas que allá se reúnen, y estos hombres, los medos, pasaron a ser estudiantes de la astronomía, no astrología, astronomía. Ellos estudiaban el movimiento de los astros, estudiaban las conjunciones de ellos, estudiaban todos los parámetros que allá se veían, los eclipses y bueno, ya usted sabe todo lo que nosotros podemos observar en los cielos, de tal manera de que se volvieron estudiosos de los astros en el conocimiento del evangelio que el Señor ha dejado escrito en los cielos. Por eso dice, los cielos cuentan tu gloria. Entonces, basados en esas premisas, pues yo les digo a ustedes que estos magos en realidad no se llamaban magos, eran medos, pero sus apelativos eran magos. Los magos eran gente que conocía el mover de los astros, y ellos, por medio del espíritu y por medio del estudio de los astros, la revelación que el Señor daba a través de ellos es que consiguen encontrar la estrella del Señor Jesús. Por eso dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Aquí hay varias cosas, amados hermanos. ¿Por qué? Porque estos hombres eran entendidos y sabían que cada vez que aparecía una estrella especial o un astro que de pronto aparecía en forma muy singular, mostraba algo, y sabían perfectamente que cuando una estrella especial aparecía, muchos de los estudiosos astrónomos actualmente le dan el nombre a esa estrella y dicen que es el cometa Halley. Y es posible, haciendo un recuento, digamos, anterior a la historia nuestra, cuántas veces ha aparecido el cometa Halley, que es cada 70 años, y en fin, pareciera que se llega a la conclusión de que esa fue la estrella que ellos vieron, pero no estamos llegando a ese tipo de conclusión. Lo único que quiero yo a usted darle a entender es de que en la casa del pan es donde ellos se dieron cuenta que iba a nacer un rey que iba a gobernar todas las naciones. Ahora, claro, aquí no lo denota, no lo dice, pero estos hombres habían descubierto que debían hacer ese rey. Era un rey tan grandioso que se merecía adoración. Así que por eso es que lo andaban buscando, y tiene que ver con la parte doctrinal definitivamente, porque el Señor había sido designado desde antes de la creación del mundo para venir a morir aquí en la tierra, en la cruz del Calvario. Ahora miren lo que dice el Salmo 110:4. Dice, el Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, miren,
estos hombres sabios habían logrado entender que la visitación del vaso que el Señor había preparado desde antes la creación del mundo para que viniera a visitar ese tiempo. En el tiempo de Herodes, en el tiempo de Julio César. Mire todas las cosas que se suscitaron en la historia. No le estoy hablando de cosas que no se puedan comprobar, pues definitivamente sí. Nosotros podemos ir a la biblioteca y encontrar allá los manuscritos, inclusive cuando Julio César da la ordenanza para que se haga el censo en toda su jurisdicción, cuando estaba Herodes reinando, y todo eso es comprobable. Entonces, en ese tiempo es cuando este rey, según el orden de Melquisedec, debía haber nacido. Ahora, mire, el rey David también miró esto. Por eso dice: el Señor ha jurado y no se retractará. O sea, él no va a retroceder. ¿Por qué? Porque llegó el tiempo de la visitación del Rey de Reyes, Señor de Señores, del sacerdote, según el orden de Melquisedec. Un orden que no tiene genealogía, un orden que no se encontró sobre la tierra. Entonces, por eso es que nosotros ahora podemos darnos cuenta que en Belén, en Betlehem de Judea, en la casa del pan, es donde se recibe la visitación del Señor. Ahora, trasladémoslo a nuestra vida natural, a nuestro domicilio. Pero antes quiero leer Hebreos 5, del 7 al 10. Dice: Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oración y súplica con gran clamor y lágrimas, al pedir lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverencial. Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo constituido por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén, gloria a Dios. Entonces, mire, esto yo quiero moverlo hacia la vida personal de cada uno de los hijos del Señor, de cada uno de ustedes, hermanos amados, hermanas amadas, siervas y siervos del Señor. Cuando nosotros recibimos visitación del Señor en nuestro hogar de este índole, entonces estamos viendo que ha llegado el Señor a nuestra casa. ¿Para qué? Para hacer de nosotros también ministros suyos. Ya no podemos quedarnos simplemente siendo unos hermanitos más del pueblo de Dios y ya está. No, hermano, el Señor ha visitado tu casa, ha llegado a tu hogar para hacerte ministro, para hacerte ministra del evangelio, hacerte ministro del evangelio, de la palabra gloriosa de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Porque eso es lo que vino a hacer el Señor. Y es más, David dice que el Señor ha dicho y no se va a retractar. O sea, ¿qué quiere decir? Que si el evangelio llegó a tu casa, si el evangelio entró en tu vida, si el evangelio llegó a tu hogar, entonces es para hacer de ti un sacerdote, porque dice la palabra que ha hecho de un pueblo de reyes y sacerdotes. Como les explicaba la vez pasada, nos ha hecho reyes y sacerdotes, no para que nos pongamos una corona y andemos todos petulantes en la calle y estemos pregonando lo que el Señor nos ha regalado. No, hermano, sino que nos ha hecho ministros, reyes y sacerdotes de su evangelio, o sea, de la palabra que nosotros podemos predicar, de las buenas noticias que nosotros debemos llegar y llevar a las personas necesitadas. Entonces, mire, la visitación del Señor tiene que ver básicamente con el alimento.
O sea, el alimento, porque dice la palabra del Señor que el evangelio es para los pobres. ¿Y de qué sufren los pobres? Claro, sufren de pobreza, claro, sí, pero su principal pobreza muchas veces es el alimento. Así que por esa razón es que el Señor Jesús llegó a la casa del pan. Y me sorprende, amado hermano, que en realidad el Señor lo tuvo pero tan programado desde siempre. Fue tan amoroso en el sentido de que cuando usted lee en Miqueas capítulo 5, verso 2, dice: y tú, Belén Efrata, no serás la más pequeña de todo Israel, sino que de ti me saldrá el que ha de reinar. Mire qué tremendo. El Señor no llegó a la ciudad más hermosa, a la ciudad más encumbrada. Él no nació en Jerusalén, que era la perla del desierto, que era la ciudad por la cual muchos reyes y hombres poderosos se pelearon. No, llegó a Belén Efrata, un pueblito. Por eso es que dice: y tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña, dice otras versiones, de ti me saldrá el que ha de gobernar. Aleluya, esto es un gran privilegio, hermano, poder mirar esta casa. La segunda casa que yo quiero ver es Betábara. ¿Qué quiere decir Betábara? Betábara es una palabra hebrea también que tiene que ver con casa, y dice casa de transbordador. Yo quiero explicar esto un poquito porque transbordador casi aquí no conocemos en nuestra zona sur, pero sí hay en la selva, por ejemplo, hay transbordadores muy grandes. Usted se puede llevar una gran sorpresa viendo una tremenda plataforma de madera navegando sobre el río que se llama Tigris, o el Marañón, o si no, el mismo río Amazonas, donde, hermano, increíblemente pueden poner un caterpillar encima. Y ese transbordador lleva a través del río este tremendo aparato, hermano, que pesa toneladas sin hundirse. Fíjense, esta es una plataforma hecha de troncos y de maderas muy especial porque tiene que resistir gran cantidad de peso. Nosotros aquí casi no vemos, por ejemplo, en Estados Unidos sobre el río... no recuerdo cuál de ellos, hay transbordadores. Ellos no le llaman transbordadores, ellos le llaman ferries. Los ferries son para llevar a gente a través del río, llevar maquinaria. Hay unos ferries que abren su puerta y suben autos como si nada, y con sus choferes y se van por el río, van hacia el río Missouri. Entonces van llevándolos alrededor de toda la ribera del río. Bueno, pero ese es un transbordador. Ahora, ¿por qué Betábara tiene que ver aquí? Porque el Señor llegó allá, llegó a Betábara, a un lugar donde él tenía que cruzar una dimensión. Debía cruzar una dimensión. ¿Por qué? Porque es necesario. El Señor llega a tu casa y entonces Él hace de que tú puedas cruzar de dimensión. Él, en el sentido de que habiendo estado en la oscuridad, habiendo estado en tinieblas, ahora pasas a la luz admirable. Entonces aquí es donde el Señor fue bautizado. Dice Juan 1:28, estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Entonces, mire, una de las visitaciones más que nosotros tenemos que entender y que necesitamos aplicar, amado hermano, necesitamos vivirla, es el bautismo. Ahora, cuando nosotros hablamos del bautismo, definitivamente usted puede decir, bueno, a mí ya me bautizaron, yo ya hace tiempo, usted pastor, usted mismo me bautizó, ¿no se acuerda? Discúlpeme, hermano, pero creo que ya perdí la cuenta, tal vez por la memoria o por la cantidad de personas que el Señor ha permitido que yo logre meter en el agua, pero el tema no es ese. El tema es de que hay 7 facetas que tiene el bautismo. La doctrina de los bautismos tiene que ver con 7 situaciones en las cuales nos vamos a encontrar.
Tal vez todos, ok, ya se bautizó en agua. Hermano, usted ya recibió el bautismo del Espíritu. Amén, hermano, ya el Señor me llenó con su Espíritu. Yo hablo en lenguas, tengo dones. El Señor me ha dado ministerio. Amén, gloria al Señor. Dígame, hermano, ¿usted se bautizó ya en el cuerpo? ¿Cómo? Pues sí, se bautizó en el cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? De que nosotros también tenemos que ser inmersos, tenemos que ser metidos dentro del cuerpo del Señor, el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, que es la iglesia. Porque le voy a decir algo, hay muchos hermanos que conocen al Señor, llenos del Espíritu Santo, hablan en lenguas, oran precioso, buscan la presencia del Señor, pero a la hora que termina el culto salen corriendo. ¿Y a dónde se van? No, es que yo no hablo con la gente, no hablo con las personas, no tengo esa cultura. ¿Sabe qué cosa es lo que le falta? Que el Señor sea, que usted sea bautizado por el Señor en el cuerpo de Cristo. Porque usted es parte del cuerpo del Señor. Usted no puede hacerse a un lado, usted no puede hacerse el que no conoce a nadie en la iglesia o que no le importa a nadie en la iglesia. No, Señor, de ninguna manera, porque el cuerpo de Cristo es uno solo. Y todos nosotros tenemos que estar inmersos en él. Yo muchas veces le he dicho a usted que en la iglesia, en la casa del Señor, lo que nosotros tenemos que ser no es un costal de papas. Ah, no, pastor, es que en la iglesia no podemos estar en un saco. No, hermano, algo peor. Tenemos que llegar a ser un puré de papas. O sea, todos ahí juntos. Todos ahí, un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo Señor, un solo bautismo. Miren qué cosa importante es esto, el ser bautizados en el cuerpo. Muchas veces no queremos hablar con fulanito, con sutanito, con menganito. ¿Por qué? Porque no lo conozco, nadie me lo ha presentado. ¿Pero qué? ¿Necesitas que te presenten a tu hermano? Tú cuando vas a tu casa y ves a tu familia, tú le dices, ¿por qué no me presentas a mi hermano para que yo lo salude? ¿Así dicen? ¿Verdad que no? Llegas y abrazas y te chanceas, se empujas, si son chanzudos, pues se van a empujar, se van a golpear inclusive. ¿Pero por qué? Porque hay afinidad, porque ya no son algo diferente, son la misma materia. Eso es en lo del cuerpo. Ahora, ¿qué me dice con respecto a la palabra? Tenemos que ser bautizados en la palabra. Bautizados en la palabra significa, amado hermano, que necesitamos nosotros ser inmersos en la palabra del Señor. Ay, pastor, a mí solo me gusta que usted me hable de la salvación, me gusta que me hable de cosas lindas, de cosas bonitas, solamente así por encimita nomás. Y hermano, ¿y cuándo va a entrar a profundidades? Ah, no, pastor, eso es palabra mayor, yo no tengo capacidad para eso. ¿Sabe qué es lo que le está pasando? Que usted no ha sido bautizada, no ha sido bautizado en la palabra del Señor. Necesita ser bautizado en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque al ser bautizado en la palabra del Señor va a despertar, amado hermano, a querer saber qué cosa es la palabra, qué cosa nos dice el Señor en su palabra, qué cosa es lo que el Señor quiere que nosotros tengamos en su palabra. Qué importante es todo esto, amado hermano. Ser bautizados en la palabra. Y así como eso, amado hermano, necesitamos ser trascendentes. Necesitamos entender que el tiempo en el cual estamos es el tiempo de Betábara. Es el tiempo en el cual hay una transición. Es el tiempo en el cual nosotros tenemos que salir de lo que estábamos. Salir de la forma en la cual vivíamos para salir a una forma mejor, para salir a una nueva perspectiva, para que nosotros podamos entender todas las cosas. No se puede tener desarrollo espiritual si solamente vamos a desarrollar, por ejemplo, la llenura y el bautismo del Espíritu Santo. Hay muchas áreas, amado hermano, que se necesitan entender. Hay muchas formas que nosotros necesitamos mirar la palabra. Acuérdense, la palabra del Señor tiene 7 planos de interpretación. Para eso se necesita el Espíritu Santo. Para eso se necesita haber sido metidos en la palabra. ¿Y cómo sabemos que hemos sido bautizados en la palabra? ¿Sabe cómo? El amor por ella. Cuando usted lee la palabra y encuentra algo por ahí, de repente salta esa palabra gloriosa que le arrancan lágrimas de sus ojos. Eso es cuando usted ha sido bautizado en la palabra. Cuando usted lee la palabra y bla, 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 pasando ahí, es como un filósofo leyendo la Biblia. Ah, sí, es un libro más que bonito, sí, que bueno, pero no le saca nada. Pero cuando le arranca lágrimas de su alma,
Cuando el Señor le habla a través de ella, es porque usted ha sido bautizado en la palabra. Por eso es que necesitamos esta visitación, la visitación de Betábara. Precioso este hermano. Mira lo que dice Lucas 12, 49 al 50. Dice, yo he venido para echar fuego sobre la tierra. Y cómo quisiera que ya estuviera encendida. Pero de un bautismo tengo que ser bautizado. Y cómo me angustio hasta que se cumpla. Es el Señor Jesús hablando, Dios santo. ¿Cómo entenderlo? El Señor vino a echar fuego a la tierra. Ay, pero yo pensé que Jesús traía paz. No, hermano. Él nos puede dar su paz, sí, pero no vino a traer paz, Él vino a traer fuego. Por eso dice que yo he venido para echar fuego sobre la tierra. Y como quisiera que ya estuviera encendido. Mire el ardor de corazón de Jesús cuando Él llega, hermano, cuando Él estuvo pisando la tierra. Su anhelo era tan tremendo, su anhelo era tan vehemente. Que estaba ahí, y como anhelo que ya estuviera encendido. Y como quisiera que ya estuviera encendido, pero de un bautismo tengo que ser bautizado. Y como me angustio hasta que se cumpla. ¿Sabe de qué bautismo está hablando? Del bautismo de fuego. Ese bautismo que también nosotros necesitamos pasar. Así como el bautismo en agua, así como el bautismo en el Espíritu Santo, así como el bautismo en la palabra, así como el bautismo en Cristo, en el Padre, de igual manera, de fuego. No, muchachos, nos gusta. No, ¿qué será eso? A mí no me gusta sufrir, a mí no me gusta padecer. Lo mismo tenía el Señor, pero Él lo anhelaba. Y cómo anhelo ser bautizado en el fuego. Pero mire lo que sigue. ¿Pensáis que vine a dar paz en la tierra? No, os digo, sino más bien división. ¡Oh, Dios santo! O sea que cuando estamos recibiendo la visitación de Betábara, pues definitivamente nosotros vamos a ser confrontados. Y tenemos que ser confrontados. Por eso es que el Señor Jesús dice, estoy anhelando ese tiempo, el tiempo en el cual debo echar fuego sobre la tierra. Y cómo anhelo ese tiempo. Debo ser bautizado de un bautismo. Y cómo anhelo ser bautizado ya con ese bautismo. ¿Por qué? Porque Él vino a echar fuego. No vino a traer paz. Pastor, ¿qué cosa me está diciendo? O sea que Jesús no vino a traer paz. No, Señor, aquí la palabra dice que Él no vino a traer paz. Él vino a traer división. ¿Por qué? Porque desde ahora en adelante, 5 en una casa estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. ¡Oh! ¿Qué? ¿Cómo es esto, Señor? ¿Cómo es que tú, en lugar de traer unidad a mi hogar, has traído división? ¿Cómo es que has venido a mi casa a poner división, a poner padre contra hijo, madre contra hija, nuera contra suegra y suegra contra nuera? ¿Sabe por qué? Porque en el momento que entra el Señor en tu casa, en el momento que el Señor entre en la visitación de tu casa, se enciende la luz. Y entonces al encenderse la luz, se van a ver todos los errores, todos los problemas, se van a ver todas las cosas feas, se va a ver todo lo que está sucio, se va a ver todo lo que está horrorosamente y asquerosamente sucio. Entonces ahí es donde el Señor comienza a tocar los corazones. De 2 tal vez el Señor toca el corazón de ellas y se van a poner en contra de los otros 3 que están en la casa, hasta que ellos sean conquistados. Acuérdense, amado hermano, que no se puede limpiar, no se puede poner las cosas en orden en una habitación si no hay luz. Entonces lo primero que necesitamos es luz, no es paz. Tiene que haber confrontación
Para que haya perdón entre una pareja, necesitamos que haya confrontación. No puede ser de que tú, hermano, tú eres el mayor que tu esposa y entonces ahora tienes que perdonarla. Pero ¿de qué la voy a perdonar? ¿O cómo la voy a perdonar? ¿O de qué lo voy a perdonar? ¿Qué cosa ha hecho para que yo lo perdone? No se trata de simplemente decir, ya te perdono, te perdono. No, no, hermano. Lo que se necesita es que haya confrontación. ¿Por qué me hiciste esto? Tú me hiciste sufrir, tú me hiciste llorar, tú me quebraste, tú me rompiste el corazón. Entonces, una vez que la persona que te ofendió sabe la ofensa que te hizo, entonces recién él podrá tener conciencia y podrá decirte, ok, perdóname. Tal vez lo hice sin querer, tal vez me equivoqué, por favor, perdóname. Entonces va a venir un perdón que sea fidedigno. No se puede esperar perdón simplemente por decir, ya, te perdono, con tal de llevar la fiesta en paz. Eso, hermano, no es solución de ninguna manera. Estaríamos hablando de la solución que tienen ciertos países, que se tragan pero no se mascan. Hermano querido, este es un ejemplo muy tremendo que el Señor nos pone en Betábara, donde tenemos que tomar decisión, donde tenemos que cruzar del lado de nuestra forma, del lado de nuestra capacidad, del lado de nuestra seguridad y del lado de nuestro conocimiento al lado del otro, para poder aprender lo que es empatía, para poder perdonar, para poder recibir perdón, porque eso es lo que el Señor Jesús hizo. Entró al río Jordán para ser bautizado, para que la ley se cumpliera de justicia en él. Aleluya, gloria a Dios. La siguiente casa, la siguiente visitación es Betania. Betania es un nombre muy lindo. He visto a gente que se llama Betania, mujeres que se llaman Betania, en lugares que se llaman Betania. Pero, ¿qué quiere decir Betania? Betania quiere decir casa de aflicción. ¡Ay, Señor! Otra vez, pastor. Casa de aflicción. O sea que el Señor llega a mi casa y me pone aflicción. Sí, te pone aflicción. Somos afligidos porque muchas veces en nuestras cabales, muchas veces en nuestra forma de conllevar las cosas, no somos espirituales. No entendemos las cosas espirituales, no podemos mirar las cosas espirituales. Por eso Betania quiere decir aflicción. Acuérdese que en Betania es donde Marta y María tuvieron que llorar por la muerte de Lázaro, porque Lázaro se puso terco, porque Lázaro no quería saber nada con el Señor y el Señor lo afligió. Y no solo a él, sino que a su familia. Llegó a Betania con esa visitación, la visitación de aflicción. Miren lo que dice Mateo 26, 6 y 7. Y hallándose Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, se le acercó una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso y lo derramó sobre su cabeza cuando estaba sentado en la mesa. ¡Ay! ¡Qué bárbaro! Betania, el tiempo de la visitación, de la aflicción. ¿Sabe qué pasó? Él había entrado a la casa de este discípulo. Había llegado allá, todos estaban mirándolo y de pronto viene esta mujer y rompió el frasco de alabastro, perfume carísimo, y lo echó sobre él. Aquella mujer rompió su vasija, porque una vez que lo ungió, comenzó a lavarle los pies con sus lágrimas y con sus cabellos los secaba. Una mujer que había sufrido mucho, una mujer que tenía muchos pecados encima, y el Señor la perdonó. ¿Pero por qué? Porque ella rompió el frasco de su alabastro, dando lo mejor al Señor mediante el quebranto. Es que sabe, mire hermano, difícilmente una persona, un hombre, una mujer corrientes y normales podrán al Señor ofrecerle una alabanza y una adoración que verdaderamente Él acepte. Tiene que venir por medio del quebranto. Job tuvo que ser quebrantado de tal manera
que al final del tiempo, cuando el Señor ya lo comienza a prosperar, él agarra y dice: Señor, yo de oídas te conocía, pero ahora te veo. Ahora sé de lo que se trata. Antes solamente era información. Antes solamente lo que el pastor me decía. Eso era todo. Pero ahora yo sé, ya te veo, Señor, te veo. ¿Cómo poder hacer eso si no hemos sido afligidos? Esto es algo medio chauvinista, pastor. ¿Cómo es posible que estemos pensando en sufrir? No se trata de que estemos pensando en sufrir, se trata de que le demos al Señor el mejor de nuestros perfumes, el mejor de nuestros ungüentos, la mejor de nuestra alabanza y de nuestra adoración. Por eso es que tenemos que aprender el tiempo de la visitación del Señor en Betania. Cantar de los Cantares 4:16 dice: despierta, viento del norte, y bien viento del sur, haced que mi huerto exhale fragancia, que se esparzan sus aromas, entre mi amado en su huerto y coma sus mejores frutos. ¿Para qué quiere que el viento sople sobre sí? Es que un viento suave, hermano, está bien, en la figura es así. Yo tengo la experiencia de haber estado cerca del cementerio por las tardes. Y en el cementerio hay muchos jazmines, hay muchas plantas de jazmín. Y cuando pasa la brisa de la tarde, uno pasa por el cementerio normalmente y hay un olor fétido. Pero a esa hora, hermano, sale ese aroma a los jazmines. Por eso es que el rey Salomón canta y dice: despierta, viento del norte, y ven, viento del sur, sopla sobre mi huerto para que exhale. O sea que necesitamos, amado hermano, que el viento del Señor sople sobre nosotros. Hermano, si el Señor sopla sobre ti o sobre mí, ¿crees que podremos quedarnos en pie? ¿Crees que podremos mantenernos solamente con el soplido del Señor? ¡Ja! Hermano, si el Señor te sopla, si el Señor me sopla, vamos a ser llevados en un torbellino. Y entonces vamos a entrar verdaderamente en Betania. La visitación de Betania. Cuando el Señor viene a visitarnos y quiere que nosotros le demos un aroma, quiere que nosotros le demos lo mejor. Y para eso, muchas veces tenemos que quebrar nuestra alma. Y muchas veces no la quebramos por nosotros mismos. Tenemos que haber sido abatidos. ¡Qué bello! Gracias, Señor. La siguiente casa que quiero que veamos es Betesda. Betesda. Buen nombre para los hospitales, para los lugares de gracia, de esperanza. Betesda quiere decir casa de misericordia. Casa de misericordia. Hay muchos cristianos, ¿sabe?, que siempre están refunfuñando y siempre están reclamando: pastor, ¿por qué siempre usted tiene que estar hablando y predicando de misericordia? ¿No sabe que nosotros ahora somos producto de la gracia del Señor? La gracia del Señor me ha alcanzado. Ahora yo soy salvo por gracia, soy salvo porque así dice la palabra. Sí. Pero ¿qué hubiera sido si Dios no hubiera tenido misericordia de ti y su gracia no te hubiera alcanzado? La misericordia del Señor, ¿sabes qué cosa es? El amor de Dios hacia lo que no servía. Porque antes tú y yo no servíamos para nada. Para nada. Éramos exentos de Él. Éramos sus enemigos. Sin embargo, Él tuvo de nosotros misericordia. Y nos miró. Y hizo que en nosotros surgiera esa fe pistis que hace que nosotros podamos creer que Él es el Salvador. Eso es lo que pasó con Saulo de Tarso. Saulo de Tarso fue derribado de su caballo del orgullo con el cual él se llenaba. Él iba de ciudad en ciudad persiguiendo a los cristianos sobre pretexto
de salvaguardar la fe en Dios. Por eso el Señor lo derribó. Le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ah, Señor, pero si yo estoy haciendo tu obra, yo estoy predicando tu obra, estos que están torciendo y malversando tu palabra. Dura cosa te es, Saulo, dar patadas al clavo con el que te hincan. Dios tuvo misericordia de él, porque en ese momento, cuando el Señor le habló así, entonces su corazón fue abierto, su mente fue revolucionada. Y entonces, cuando el Señor le dijo: yo soy Yahshua, yo soy el Jehová Salvador a quien tú persigues. Y él reaccionó y dijo: perdóname, Señor, estoy aquí para servirte. O sea, ¿qué quiere decir? Que la misericordia del Señor nos alcanza. Sin ella jamás podríamos nosotros tener nada. Es más fácil ir delante del Señor quebrados, clamando su misericordia, y Él nos levantará a ir delante del Señor. Acuérdate que yo soy hijo de tu gracia, ¿eh? Por si acaso, hermano. Hay cristianos que tenemos que entender que la misericordia del Señor es la que nos sostiene. Juan 5:2 dice: y hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en el hebreo se llama Betesda y que tiene 5 pórticos. Aleluya. Al lado de la puerta de las ovejas. Acuérdense que Jerusalén tiene 12 puertas. Una de ellas es la puerta de las ovejas, la puerta de las aguas, la puerta de los caballos, la puerta de la basura, la puerta nueva, la puerta vieja, la puerta que abren. 12 puertas hay en Jerusalén. La figura de nuestro espíritu. Y al lado de la puerta de las ovejas está el estanque que se llama Betesda. Allá donde están las ovejas. Qué extraño. ¿Dónde están las ovejas, hermano? Espiritualmente hablando, ¿no es en la iglesia? O sea, al lado de la iglesia hay un estanque que se llama misericordia. ¡Aleluya! Allí había un hombre que hacía 18 años había estado postrado al lado de la piscina, al lado del pozo. Ahí estaba ese hombre, 18 años, parapléjico. Ay, aleluya. Él necesitaba dejar de ser paralítico. Y la visitación del Señor Jesús había llegado en ese momento. La misericordia, la visitación de Jesús también trae misericordia. Entonces, cuando él estuvo allá postrado, tal vez en sus pensamientos, cuántas cosas habrán pasado. Él necesitaba dejar de ser parapléjico. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo: ¿quieres ser sano? Oiga, amado, ¿acaso el Señor no sabía que tenía que sanarlo? ¿Acaso el Señor no sabía que estaba enfermo? ¿Acaso no se miraba que aquel estaba parapléjico y que no tenía solución? ¿Por qué tuvo que decirle: ¿quieres ser sano? ¿Sabe por qué? Porque muchas veces no entendemos la visitación del Señor. No entendemos que el Señor ha venido a visitarnos trayéndonos misericordia. Y entonces reclamamos, refunfuñamos. Lo que este hombre dijo, ¿qué? Cuando viene el ángel a mover las aguas, que es cuando las aguas se vuelven poderosas para sanar a los enfermos, no tengo a nadie que me tire en el agua, por eso estoy aquí, 18 años. 6 años enfermo en el alma, 6 años enfermo en el cuerpo y 6 años enfermo en el corazón, en el espíritu. 6 traumas del cuerpo, 6 del espíritu y 6 del alma. Mire qué tal atadura tenía aquel. Con razón no se podía ni mover. Parapléjico.
Llegó la visitación de misericordia. Necesitamos entender, amado hermano, que llega visitación a nuestra casa para tener de nosotros misericordia. Ha llegado Bethesda a tu hogar, hermana. Ha llegado Bethesda a tu hogar, mi hermano. Tienes que entenderlo. El Señor Jesús es la visitación. Sin Él no hay misericordia. La siguiente casa que quiero ver es Bethsaida. Bethsaida. Es la visitación que cambia tu visión. Es la visión que cambia tu forma de percepción de las cosas. Él viene a visitarte para eso. Dice Marcos 8:22. Llegaron a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocara. Oh, mira, hermano, qué forma de mostrar esto. Mire, ¿qué es lo que pasó? Llega a Bethsaida el Señor y le traen un ciego. Y entonces le dicen, Señor, por favor, tócalo para que sea sano. Señor, tócalo. Es que nosotros pensamos que el Señor solamente puede sanar de una manera en la cual nosotros concibimos. Y yo pienso que el Señor me va a sanar si Él me toca. Yo voy a pensar, yo creo que el Señor me va a sanar si es que el pastor ora por mí. Yo voy a sanar si es que el apóstol viene y pone su mano sobre mí. Hermano, ni el apóstol, ni el pastor, ni nadie que ponga la mano va a hacer que te sane. Es el Señor el que te sana, es el Señor el que te toca. Este ciego no sabía lo que había por ahí. Eran las personas que estaban alrededor y lo trajeron, Señor, tócalo, para que vea. ¿Sabe qué hizo el Señor? Le escupió los ojos. ¡Ay, hermano! Escupió en sus ojos. Tiró un esputo en sus ojos. ¡Qué bárbaro! Cambiar tu visión. El Señor puede hacer como sea. Un día le trajeron a un sordomudo, ¿sabe? Y le dijeron, Señor, pon tu mano sobre él, sánalo, Padre. Y entonces él agarró, escupió en el suelo, hizo lodo, abre la boca y le metió el dedo en su boca y en sus orejas. Ahora ve y lávate. Cuando fue y se lavó, aquel salió oyendo y hablando perfectamente. Y no como la visión que tenían sus discípulos, ponle la mano, Señor, ponle la mano, igual con este cielo, ponle la mano. Ay, Dios santo. Bethsaida, deja que el Señor cambie tu visión, deja que el Señor cambie tu forma de pensar, dale la oportunidad a Dios, cambia tu forma de pensar. Deja de estar pensando que lo que tú crees y lo que tú has estudiado y lo que tú has experimentado es lo que Dios va a hacer. No, hermano, es lo que Dios va a hacer como Él quiera. Nadie le va a decir a Él cómo tiene que hacer las cosas. Así que no tengas cuidado. Tienes un problema, puedes pensar en 100 maneras de salir de él, 100 formas en las que tú puedes salir. Y el Señor lo hace en el 101. No usa ninguna de las tuyas. ¿Por qué? Porque necesitas cambiar tu visión. Necesitas mirar de la forma en la cual el Señor mira. Necesitas ver como el Señor ve. Oh, Jesse salió asustado. Mi Señor llegó a decirle a Eliseo, Señor, hay un montón de gente afuera a caballo, nos van a aniquilar, nosotros somos dositos y mira, hay miles allá afuera. ¿Qué tuve que decirle a Eliseo? ¿Qué te pasa, Jesse? Nosotros somos más que ellos. ¿Qué? Sí. ¿Sabe qué tuvo que hacer Eliseo? Señor, por favor, ábrele los ojos a este incrédulo. Ábrele los ojos a este hombre que no puede mirar con tu mirada. Y el Señor le abrió los ojos. Cuando miró, abrió los ojos, Jesse miró gente de a caballo en carros de fuego. Y entonces dijo, ¡ah! Ahora sí que vengan, no importa cuántos sean, mayores y mejores son los nuestros. Bethsaida,
De repente tú ves tu problema como algo que no tiene solución. De repente estás viendo, ya estás, inclusive ya estás resolucionado en decir, ok, así será pues. Pero no, el Señor tiene la solución. No tiene tu solución, sino su solución sobre tu problema. Betsaida. Otra de las casas es Betafage. Betafage quiere decir la casa de los higos. ¿Qué tienen que ver los higos en esto? Oh, mucho, amado hermano. Nosotros a veces como que no le damos importancia. Un día el rey se enfermó y estaba de muerte. Así que el profeta dijo, háganle un aplasto de higos y pónganselos a la panza. Y el Señor los sanó. Los higos. Tortas de higos, tortas de pasas de higos para reanimar a la gente. Es el tiempo de desatar. Desatar la función. Desatar lo que el Señor quiere hacer. Y mire qué tremendo, porque el Señor es tremendo en lo que hace. Mire lo que dice Mateo 21, 1 y 2. Cuando se acercaba a Jerusalén, llegaron a Betafage, junto al monte de los olivos. Jesús entonces envió a 2 discípulos diciendo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y enseguida encontraréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Tiempo de desatar. Es tiempo de dejar. El Señor viene a darte una visitación por eso. Betafage. Él quiere que sueltes. Te has aferrado a lo que tienes, te has aferrado a tu vida, te has aferrado a tu enfermedad. Porque tú mismo dices, ay, mi enfermedad. Yo tengo una mi hernia. Yo tengo una mi enfermedad. Yo tengo una mi azúcar. Yo tengo una mi presión. Desátala, déjala ir. No es tuya. Betafage. Casa de liberación. Casa de los higos. Casa de las brevas. Qué importante es que nosotros entendamos dejar. No queremos dejar a nuestros hijos. Tienen 23, 25 años. No, es mi guaguito. ¿A dónde se va a ir? No, ¿qué cosa va a hacer solo? ¿Dónde va a vivir solo? No. Tienen 30 años y voy a salir y ya regreso. ¿Qué? ¿A dónde vas a ir? ¿Con quién vas a estar? ¿En qué lugar vas a estar? Por si acaso esta casa se cierra a las 10 de la noche la puerta. ¿Cómo? ¿No puedes desatar esa coyunda? Es que yo no sé dónde va a estar. Entonces, ¿no tienes seguridad de quién es tu hijo y quién es tu hija? No, es que tengo temor de que se pierda. Entonces, ¿qué has criado? Discúlpame la pregunta. ¿Has criado o has malcriado? ¿Ves? El Señor Jesús mandó a desatar la burra. La burra que tenía su pollino. ¿Sabe quién era ese pollino? El que iba a llevar al Rey de Gloria a entrar a la ciudad. Ese pollino que estaba atado a su madre. Ay, amado hermano, qué cosa tan bella. Yo quiero que el Señor use mis hijos. Quiero que predique su palabra, que sean ministros y ministras tuyos. Amén, hermano. Déjalo. Pero ¿cómo lo voy a dejar si en lugar de buscar a Dios está buscando a sus amigos? Si en lugar de buscar a Dios solo está pensando en examen. ¿Y qué cosa quieres? ¿Un ministro ignorante? ¿Quieres una ministra que no sepa de lo que habla? El Señor trató contigo, acuérdate. O sea,
bien viene a rememorarse que se acuerde la vaca cuando fue ternera. ¿Acaso Dios no lo tiene en sus manos? ¿Acaso Dios no los pone en el hueco? ¿Acaso cada mañana cuando ellos salen, tú no le dices, Señor, por favor, guarda a mis hijos? O sea que Dios no lo hace. Y tú tienes que estar haciendo las de regidor y de regidora. Betsaida. Betel. ¿Quién no conoce Betel? Casa de Dios, puerta del cielo. Aleluya, qué bueno. Es que el Señor se ha acercado a ti para hacer en tu casa su casa. Dice, aquel que hace daño en contra de su cuerpo está tentando contra el Señor, porque tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Así que no puedes estar atentando contra el cuerpo del Espíritu Santo, el templo del Espíritu Santo, la casa de Dios. Si tienes vicios menores o mayores, estás atentando contra la casa del Señor. Pero pastor, no se refiere a eso, se refiere a cuando Jacob entró a la cueva esa donde durmió y él vio que en su sueño esa era la casa. Sí, hermano, claro que sí. Pero ¿qué me dice de tu cuerpo? ¿Todavía lo maltratas? ¿Todavía fumas o tomas o te trasnochas? ¿Le alimentas con cosas que no son buenas? Es tiempo ya, hermano, de cuidar lo que el Señor tiene aquí. Nosotros somos pertenencia de Él. ¿No le ha dicho nunca al Señor, yo soy tuyo, Señor, yo soy tuya, Padre? ¿No le ha dicho? Entonces, ¿por qué malogra su propiedad? Deja de tomar gaseosa. Te va a hacer bien. Cuidemos el cuerpo del Señor. Mira lo que encontré. Génesis 28, 19. Y en aquel lugar le puso el nombre de Betel, porque anteriormente el nombre de la ciudad había sido Luz. Oh, antes se llamaba Luz. Pero después de eso, fue la casa de Dios. Y no solo eso. Y le dijo, el 31, 12 y 13 dice, y le dijo, levanta ahora tus ojos y ve todos los machos cabríos que están cubriendo las hembras son rayados, moteados y abigarrados. Pues yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel. Miren, no está hablando de la casa del Señor. Dice, yo soy el Dios de Betel. Para que no te confíes en nombrecitos que le pongan a cualquier lugar. El Señor es el Dios de Betel. Donde tú ungiste un pilar. Donde me hiciste un voto. Levántate ahora, sal de esta tierra y vuelve a la tierra donde naciste. ¿Qué ordenanza el Señor le da a Jacob estando en sueño? El Señor haciendo tratos, porque fue un trato lo que Jacob hizo. Dice que aquella noche que se acostó sobre esa roca que había puesto en su cabeza, la puso de almohada, se levantó al día siguiente, en el sueño había visto que había una escalera que llegaba hasta el cielo y que subían y bajaban los ángeles, y entonces cuando se despertó dijo, wow, esta solamente puede ser un lugar, este es Betel, esta es casa de Dios. Y entonces agarró la piedra que había tomado de almohada, agarró aceite y comenzó a echarle. Si es que el Señor está conmigo y me ayuda, si el Señor siempre me guarda, si él hizo un trato con Dios, yo voy a ser su siervo y le voy a dar el diezmo de todo. Y mire, todo lo que él hizo aquí, el Señor ahora se lo está reclamando. ¿Te acuerdas el trato que me hiciste? ¿Te acuerdas? Mire, el Señor le aceptó el trato a Jacob.
Un trato totalmente enfermizo, un trato totalmente raro con respecto a las cosas espirituales, porque él solo se refirió a lo natural. Si el Señor prospera mi camino, si el Señor me da vida, si el Señor me da salud, si el Señor está conmigo, entonces yo voy a servir, le voy a dar el diezmo de todo. Mira qué cosa tan seria es esta. Él quiere tener un trato con cada uno de nosotros. Él quiere que nosotros verdaderamente podamos entender que nuestro Dios es un buen Padre y que quiere darnos lo mejor. Hoy tenemos la mesa del Señor. Hoy tenemos nuestra Santa Cena. Con qué gozo, Señor, con qué alegría vamos a participar de ella. Largos meses hemos estado en cuarentena, Señor. Pero ahora viene la bendición. No tenemos por qué preocuparnos, no tenemos por qué poner lo que vamos a hacer en nuestra forma de pensar. Necesitamos que haya Betsaida, que nuestra visitación sea para cambiar nuestra visión. Que nuestra visión sea para poder obtener ministerio, que nuestra visión sea para cambiar de situación, para cambiar de agenda. Qué cosa tan bonita, amado hermano. Esta mañana es una mañana preciosa, una mañana gloriosa. El Señor va a liberar muchas mentes y muchos corazones en esta mañana a través de la cena. Es tremendo cuando nosotros podemos reconocer el tiempo de nuestra visitación. El Señor nos ha visitado. El Señor me ha visitado. El Señor te ha visitado. ¿Qué es lo que te ofrece? ¿Qué es lo que te pide? ¿Qué es lo que tú ves? ¿Qué es lo que Él quiere? Recíbelo. Padre, en el nombre precioso, preciosísimo de Jesucristo, yo vengo a darte gracias, Señor, por tu visitación. Gracias, Padre, porque has venido a verme. Porque por medio de tu Bethesda, Señor, he alcanzado gracia delante de ti. Gracias, Padre, porque por medio de Betel no me falta alimento. Gracias, Señor. Padre Santo, en el nombre glorioso de Jesucristo, yo te suplico por tu pueblo, te ruego por tus hijos y tus hijas detrás de esta cámara. Por favor, tócanos. Haz de nosotros siervos y siervas útiles, Señor. Que podamos llevar tu evangelio de acuerdo a tu visión, de acuerdo a lo que tú quieres que nosotros hagamos. Que no sea solamente lo que nosotros queremos, sino lo que tú quieres. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo te suplico por cada ministro y por cada ministro que están presentes aquí. Señor, hombres y mujeres que tú has llamado para tu servicio. Hombres y mujeres que has llamado al ministerio, Señor. Oh, Padre glorioso. Levanta, levanta, Señor, tus maestros. Levanta tus pastores y pastoras. Maestras y maestras, Señor. Levanta evangelistas. Señor, levanta profetas. Hombres y mujeres, Padre, para servirte. Oh Dios amado, levanta apóstoles. Padre Santo, nosotros somos tu pueblo, somos el pueblo tuyo, Señor. Tú nos llamaste desde la eternidad pasada. Y estamos aquí, Señor, para servirte en este tiempo, para hacer las cosas que tú quieres que nosotros hagamos. Ayúdanos, por favor, a entender y a comprender nuestro tiempo de visitación. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Quiero leer la palabra del Señor. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también
también os he enseñado que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dio. Dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que es para vosotros, es partido, hacedlo en memoria de mí. Yo quiero orar por el elemento pan y por el elemento vino. Padre, en el nombre glorioso de Jesús, yo te ruego por estos elementos. Señor bendito, bendice el pan, Señor, el cual representa tu cuerpo. Ese cuerpo tuyo que fue molido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, molido, Señor, por nuestra iniquidad. Padre amoroso, oro por este elemento vino, el cual representa, Señor, tu espíritu, representa tu gozo, representa, Señor, la esencia tuya, Señor, ese pacto tuyo, Señor, en tu sangre, Padre amado. Representa, Señor, lo más valioso que fue derramado en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. En ello está tu liberación, en ello está tu descontaminación, Señor. En el nombre glorioso de Jesús, yo te suplico por cada uno de mis hermanos y de mis hermanas que están en el otro lado de la cámara, Señor. Que por medio de esta cena, Señor, que por medio de estos elementos, al ingerirnos podamos darnos cuenta, Señor, del tiempo de nuestra visitación, Padre Santo. Que no tengas que decir de nosotros: ellos son como un niño tonto que no sabe que tiene que nacer porque no se ha preparado, porque no se ha puesto en posición. Es como Efraín, un niño tonto. No, Señor, no queremos que digas eso de nosotros. Queremos estar apercibidos, Padre. Queremos estar seguros. Queremos conocer el tiempo de nuestra visitación. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Participemos, amados. Aleluya. Oh, Señor. Bendito sea tu nombre. Te amamos, Padre, te amamos, Señor, con todo el corazón te bendecimos. Aleluya. Gracias. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebáis en recuerdo mío. Participemos, amados. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, papito. Aleluya. Gracias por restaurarnos, Señor. Gracias por mostrarnos tu gloria, por mostrarnos tu amor, por mostrarnos tu misericordia. Gracias por llevarnos en alas de águila, Padre.
Gracias. Gracias por mostrarnos el tiempo de nuestra visitación. Aleluya. Gracias, Señor. No hay nada más glorioso que estar tomados de la mano de aquel que nos amó, de aquel que su vida dio por cada uno de nosotros. No le importó pagar el precio. El tiempo de su visitación había llegado y él dice, ¿y cómo lo añoro? ¿Y cómo anhelo ese tiempo? He venido a echar fuego a la tierra y cómo anhelo poder ver que ya está encendido. He venido a ser bautizado de un bautismo y cómo anhelo ser bautizado. ¡Qué bendición, Señor! Gracias, Padre Santo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por tan grande privilegio, Señor. Te amamos, te bendecimos y exaltamos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Es un privilegio estar con ustedes, hermanos, hermanos. Me gozo en ello. Sea bendecido y sea bendecida. Ahora que vamos a salir o que ya estamos saliendo, vaya el Espíritu Santo delante nuestro mostrándonos qué es lo que debemos hacer. Porque Él quiere lo mejor para nosotros. No te enfrentes a las cosas del mundo, hermano, sin saber a dónde vas. Preocúpate. Como te dije, cuida tu cuerpo. Si vas a salir, hazlo con responsabilidad. No tientes al diablo. Él quiere derribarte. Él quiere desaparecerte. Él quiere matarte, amado, amada. Seamos cuidadosos. Dios los bendiga, los prospere, los guarde. Gracias por todo lo que el Señor ha hecho con nosotros. Un abrazo, amado hermano. Que el Señor lo bendiga. Que el Señor la bendiga. Amén. Amén. Bienvenidos a IFDB Niños. Dios me los bendiga. ¿Sabían que nuestro Señor Jesús le hizo 3 preguntas muy lindas a Pedro? ¿No? ¿Lo vemos? Historia bíblica.
tenían una red y la tiraban a la izquierda y trataban y no agarraban nada de pescados. Ya habían pescado toda la noche y estaban tristes porque no habían pescado nada. Y en ese momento apareció Jesús, pero ellos no sabían que era Jesús. Jesús les dijo: hijitos, ¿tienen algo que comer? Ellos dijeron que no, porque no habían pescado nada, no había nada. Y él les dijo: ¿saben qué? Echen la red a la derecha de la barca y van a encontrar. Ellos fueron obedientes y la echaron, y a su sorpresa había tanto pez que ni cabía en la barca. Uno de los discípulos se acercó a Pedro y le dijo: ¿sabes? Ese es Jesús, es nuestro Señor. Pedro lo volteó a ver y lo reconoció y se puso tan feliz. Cuando llegaron a la orilla, encontraron a Jesús, que tenía una fogata, pan y peces, y los invitó a cada uno de ellos a comer. A cada uno les sirvió pan y también a cada uno les sirvió un pescado. Ellos estaban muy contentos porque estaban comiendo con Jesús y pasaron un buen tiempo. Jesús se acercó a Pedro y le hizo una pregunta. Le preguntó: Pedro, ¿me amas más que a tus amigos? Y Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le respondió: apacienta mis corderos. Un cordero es una oveja pequeña, recién nacida, baby. Jesús se voltea otra vez a Pedro y le pregunta: Pedro, ¿me amas? Pedro le vuelve a responder lo mismo: Señor, tú sabes que te amo. Jesús le responde: pastorea mis ovejas. Por tercera vez, Jesús le pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas? Pedro se puso triste porque por 3 veces Jesús le había preguntado si lo amaba. Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le respondió lo mismo: apacienta mis ovejas. Versículo de oro. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Marcos 12:30. ¿Por qué Jesús le hizo esas preguntas a Pedro enfrente de todos? Porque quería que sepa que lo había perdonado y quería darle una lección de compasión y perdón. Pedro necesitaba aprender algo muy importante, como ser compasivo y a perdonar. Hay una sola cosa que debemos hacer para seguir a Jesús y servirlo. Es amarlo con todo nuestro corazón. Cuando amemos verdaderamente a Jesús, también podremos amar y cuidar a los demás. ¿Qué puedo hacer para que crezca mi amor por Jesús? Orar, alabar, pedir que nos enseñe más de Dios, alejarnos de lo que no le agrada a Dios. ¿Qué puedo hacer para amar a mi prójimo o a los más cercanos? Ser pacientes, compasivos y perdonar. Si amamos a Jesús, podremos verdaderamente amar a todas las personas. ¿Sí? Ahora, corderitos, vamos a orar. Pero quisiera que ustedes me acompañen en la oración y repitan después de mí. Oh Dios bueno y eterno, hoy vengo ante ti en el nombre de Jesús, creyendo en tu presencia, en tu amor y en tu gran misericordia. Sé que estás a mi lado, guiándome y acompañándome cada día de mi vida. Te pido por favor que me ayudes a perdonar y a ser compasivo como tú lo eres. Amarte cada día más, para así poder amar a todas las personas de este mundo. Gracias te doy, Señor. Amén.
Bueno, corderitos, fue un gusto. Me despido. Que Dios me los bendiga, queridos niños. Hasta la próxima. Chao. Felicitaciones, cumplieron el reto de la semana. Seremos aún más los niños que amamos a Dios. Hola amiguitos, ¿cómo están? Hoy vine con mi flauta amarilla porque la quiero mucho. Le quiero a la Miss que mi color favorito es el amarillo. Voy a esperar aquí a que venga la Miss. Hola Memo, hola chicos, ¿cómo están mis queridas flechas? Memo, ¿qué tienes ahí? Una flauta. Oh, ¿y amas a tu flauta? Sí, porque es amarilla y es mi color favorito. Muy bien, Memo. Pues hoy día les quiero contar que Jesús le hizo esta misma pregunta a Pedro. No le hizo la pregunta una vez, tampoco dos. 3. Así es, le hizo 3 veces esta pregunta. Pedro, ¿me amas? Y la clase de hoy se llama ¿Me amas? Examinémonos. ¿Nosotros amamos a Jesús realmente? Sí, Memo, ¿tú amas a Jesús más que tu flauta? sí. ¡Qué bueno! Entonces vamos a ver esta historia y luego vamos a comentar. ¿Sí? Había pasado algún tiempo desde que Jesús había resucitado. Ya se les había aparecido a los discípulos 2 veces desde su resurrección. Era maravilloso verlo y saber que estaba vivo. Jesús no le había dicho nada a Pedro por haberlo negado 3 veces, pero Pedro todavía estaba muy avergonzado por lo que había hecho. Le había pedido perdón a Dios, pero tal vez pensaba que Jesús ya no le tenía confianza. ¿Sabrían los demás discípulos que habían negado a Jesús? ¿Sabría Jesús lo arrepentido que estaba? Algunos de los discípulos decidieron ir a pescar con Pedro. El sol ya se había ocultado, así que salieron al barco de Pedro y comenzaron a navegar. Se quedaron pescando toda la noche. Fueron a la playa sin un solo pez. Al acercarse a la orilla, vieron a un hombre, y el hombre les preguntó: ¿pescaron algo? Los discípulos respondieron: No, no pescamos nada. El hombre les dijo: Lancen la red por el lado derecho del barco y pescarán algo. Entonces Juan reconoció a Jesús y le dijo a Pedro: ¡Es el Señor! Pedro estaba feliz porque nuevamente podía ver a Jesús. Ya estaban muy cerca de la orilla, así que Pedro decidió no esperar. Saltó del barco y se apresuró a encontrar a Jesús. Los demás lo siguieron desde el barco. Al llegar a la orilla, vieron que Jesús había encendido el fuego. Estaba asando un pescado para que comieran juntos. Después de disfrutar del pescado y un poco de pan, Jesús se volvió hacia Pedro y le dijo: ¿Realmente me amas más que ellos? Pedro le contestó inmediatamente: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces Jesús miró a Pedro a los ojos y le dijo suavemente: Cuida de mis corderos. Nuevamente Jesús le preguntó a Pedro si lo amaba verdaderamente. Pedro, ¿realmente me amas? Pedro le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Por tercera vez Jesús le preguntó: Pedro, ¿me amas? Pedro no sabía qué pensar. Tal vez se preguntaba si Jesús ya no le creía. ¿Y por qué le había hecho esta pregunta 3 veces? Era porque Pedro lo había negado 3 veces. Pedro se sentía triste, porque Jesús le había preguntado 3 veces lo mismo. Con el corazón cargado de tristeza, Pedro le contestó: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Otra vez Jesús le dijo: Cuida de mis ovejas.
Recordemos esta historia, la de Pedro, cuando Jesús nuevamente tiene un encuentro con él. Pedro se sentía muy culpable por lo que había hecho. ¿Qué había hecho? ¿No sabes, Menito? Yo sí sé. ¿Qué había hecho Pedro? Le había negado 3 veces a Jesús. Así es, antes de que Jesús diera su vida por nosotros, Pedro lo negó 3 veces. Entonces se sentía muy culpable y solamente hizo lo que sabía hacer, pescar, irse nuevamente a lo que hacía antes, ¿ok? Entonces Jesús va y lo que hace es primeramente, públicamente preguntarle acerca de si lo amaba, pero con ese acto le estaba diciendo que lo había perdonado. Ahora te pregunto, ¿tú tienes algo que estás cargando? Una culpa muy pesada, algo que no le has dicho a tus padres, pero que tendrías que haberlo hecho. Bueno, yo sí. ¿Qué hiciste, nenito? Rompí mi celular. Y eso que mi mamita me lo había comprado con mucho cariño en el día de mi cumpleaños. Uy, ¿y cómo se lo dijiste a tus padres? Le dije a mi mamá porque si no tenía una carga muy pesada, estaba muy angustiada. Así es, así como Pedro estaba triste, angustiado y regresó a lo que solo sabía hacer, ¿ok? Así que yo te invito a que si tienes una carga pesada, si hay algo que no le has dicho a tus padres, pero que sabes que es importante decirlo, confesarlo, que lo hagas, porque Cristo ya nos ha perdonado. Si nosotros le decimos la verdad, Él siempre nos perdona. Así que no cargues más como Pedro con esa carga tan pesada de culpa. Ve y dile a tus padres lo que le tienes que decir. Como segundo punto y muy importante es que Jesús le dijo, ¿me amas? Pedro, ¿me amas más que a estos? Pedro, ¿me amas más que a tu celular? Pedro, ¿me amas más que a tus videojuegos? ¿Que a tu programa de televisión favorito? ¿Que a tu comida favorita? ¿Que a lo favorito de lo favorito? ¿Me amas más? ¿Tu manito? ¿Amas más a Jesús que todo? Sí. Pues qué bueno, porque si nosotros amamos a Jesús, vamos a buscarlo, vamos a buscar tener una relación con Él. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que mi relación con Jesús crezca más y mi amor también crezca más? ¿Tú qué crees? Te voy a decir, Memito, pues lo que tenemos que hacer es orar, es leer su palabra, es adorarle y sobre todo obedecerle. Si nosotros somos obedientes a Dios, entonces vamos a crecer en una relación. ¿También mirando dibujitos animados en Superlibro? Puede ser también, porque ahí aprendemos de Dios. Entonces recuerda, mi relación con Dios es lo primero de todo. Si yo amo a Dios, realmente voy a hacer lo que Él pensó, lo que Él diseñó para mí. Como tercer punto, Jesús le dijo a Pedro, si me amas, cuida mis ovejas. Si nosotros amamos a Jesús, también vamos a amar a nuestro próximo, a nuestros hermanos, a las personas que están cerca de nosotros. Y claro, los que están cada vez más lejos. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que mi amor por las personas crezca? Dándoles comida y ayudar al prójimo. Así es. Cada vez que yo hago un acto de servicio por otras personas, y en tu caso, mi mamá, mi papá, mis hermanos o las personas que tengo pues más cerca de mí, yo estoy amando a Jesús también. Entonces puedo amarlas sirviéndoles. Puedo amarlas también expresando mi afecto, dando un abrazo, dando un besito, ¿verdad? O diciendo palabras de mucho afecto. Eso es una muestra de amor. ¿No lo crees, Memo? Sí. También puedo hacerles regalos. ¿Tú alguna vez has hecho regalos? Sí. Sí, como las flores que me diste. También puedo hacer regalos a otros. Y por último, mi amor se va a expresar en que yo hable acerca de Jesús.
Porque recuerden que Jesús es nuestra vida, que Jesús es el amor más inmenso que puede haber en nuestro corazón. Si fuera un tesoro, Jesús sería el tesoro de los tesoros. ¿Tú quisieras dar ese tesoro de los tesoros a todos? Sí. Entonces no te olvides, habla de Jesús, porque así vas a lograr que muchas personas puedan conocer de Dios. Bueno, chicos, entonces ya hemos terminado. Recuerda, eres perdonado. Así que no ocultes cosas, no cargues con pecados, porque Dios ya te ha perdonado. Y si confesamos, pues realmente vamos a quitar toda culpa de nosotros. Segunda cosa, amar a Dios sobre todo. Tercera cosa, nosotros también tenemos que amar a nuestro prójimo. Recuérdalo siempre. Entonces ya me despido. Muchas bendiciones y recuerda estos 3 puntos que se graben en tu corazón. Memo, ¿te despides? Sí, me voy a despedir porque ya tengo mis clases de flauta. Oh, bueno. Cuídate, Memo. Chao, chicos. Chao. Chao, Memo.